días, ahí les voy a compartir pantalla, un poco a los que ya nos conocen les voy a repetir un poquito quiénes somos, qué hacemos, pero para los nuevos es bueno que ya nos conozcan un poquito más. Este es nuestro ciclo de talleres virtuales de CAME en Cuba, están especialmente pensados para emprendedores y microempresas. La realidad es que todos los años veníamos haciendo videoconferencias desde el 2018 virtuales, ya pensando en que lleguen los conocimientos y que llegue nuestro contacto de manera al país y a todas las entidades que representamos y sus socios. Así que lo empezamos una experiencia en 2018, 2019 la replicamos, sumamos también a los emprendedores, desde ahí quedamos. Este año nos reacomodamos a las nuevas demandas, a la nueva situación en la que estábamos, así que vamos a estar trabajando un ciclo de 8 talleres, este es nuestro 5º taller, que va a tratar sobre el kit de herramientas financieras para tu negocio, como ven en pantalla, con nuestro especialista invitado Miguel, que ahora lo vamos a conocer un poquito más de su perfil. Nosotros, para quienes no nos conocen, yo soy Carolina Marseca, la coordinadora del Departamento de Financiamiento y Competitividad de CAME, y en el equipo están también Maximiliano Gabriel, el director, Jimena, que la ven ahí conectada, aunque sin cámara y mic, pero desde atrás con la operativa, que es la que se encarga del vínculo con todos los emprendedores, y Belén Acosta, que trabaja la parte comunicacional y de contacto con las pymes. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es recibir las diferentes necesidades de asistencia o financiamiento que están teniendo pymes y emprendedores en todo el país, a través de las entidades empresarias de la red CAME, y brindarles ese asesoramiento que necesitan o para concretar una inversión, una necesidad de financiamiento o algún proyecto. Obviamente en este contexto más complejo de pandemia estuvimos asesorando sobre las herramientas de emergencia, que las ven ahí en pantalla, así que por supuesto siempre nuestras puertas están abiertas para que nos comenten su experiencia en el acceso al financiamiento, su necesidad, también para que nos consulten acerca de otros programas de vinculación y asistencia que tienen los organismos públicos y los bancos públicos, así que dejamos ahí abierta la puerta, nuestra casilla es para pymes y entidades, financiamiento@came.org.ar, y para los emprendedores en nuestra experiencia de mentorías virtuales, que todavía está abierta la convocatoria. Estamos trabajando en lo que es encuentros virtuales, antes obviamente se hacían de manera presencial con un especialista, ahora lo estamos haciendo virtual. Así que bueno, también estamos trabajando mucho en eso, que apostamos a que ese encuentro entre el dueño de la pyme o especialista directo con un emprendedor le suma mucho a repensar el modelo de negocio. ¿Sí? Bueno, y sin más, vamos a lo que nos trae hoy, el taller de kit de herramientas financieras para tu negocio. Nuestro especialista invitado ya trabajó varias veces con nosotros, la verdad es un lujo, siempre sus talleres, con Jimmy le decíamos recién que tienen mucha convocatoria, nos pone muy contentos, él es súper claro, es muy propositivo, inquieto, súper profesional, así que ya lo van a conocer más. Eso es de nuestra experiencia laboral, ahora les leo la formación en CV. Es contador público de la UCA, magíster en finanzas de empresa de la UADE, docente universitario en grado y posgrado, es capacitador y disertante en gestión financiera de pymes y coordinador del Centro de Emprendedores y Empresas en la UFLO, la Universidad de Flores. Así que bueno, Miguel, mil gracias como siempre por estar presente y te dejo acá con el público. Desde ya les voy a agradecer una cosita, las preguntas las vamos a hacer por preguntas y respuestas directamente, la opción preguntas y respuestas que tienen acá abajo. Y el chat lo vamos a dejar para cuestiones por ahí más operativas, que Jimé les va a ir contestando y avisando, ¿sí? Las preguntas y respuestas, si son por ahí del concepto que Miguel está desarrollando, las voy a leer en el momento, si no las vamos a dejar para un espacio final, de preguntas, respuestas, debate, reflexión y demás. Bueno, Miguel, te los dejo a todos contigo. Gracias. Bien. Bueno, un gusto, veo varios, como puse ahí en el chat, veo varios amigos conocidos, así que algunos que tienen deudas conmigo, gente de Formosa, por ejemplo, pero bueno, ya veremos cómo las recuperamos, no hay problema por eso. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy les voy a dar un kit de herramientas financieras, pero pensando en una etapa del negocio que es el tema crédito, el dar o recibir crédito. Y lo vamos a tratar con esa perspectiva, como yo siempre digo, depende de qué lado del negocio estés. Había un programa que decía de qué lado estás, y siempre es importante esto de definir de qué lado del escritorio estoy, porque
hoy soy cliente, hoy soy proveedor, y tengo que estar atento a cómo voy a manejar a mi cliente, cómo me van a tratar a mí, en definitiva. O sea, esto a veces es un poco filosófico. Cómo trato a mi cliente, seréis tratados, parece bíblico, pero es una realidad. O sea, creo que tenemos que tener una cierta responsabilidad social en cómo nos comportamos profesionalmente, cómo asociamos este discurso, y tiene que ser coherente. O sea, no puedo pretender que alguien haga algo que yo no estoy haciendo. Pero vamos a lo técnico. O es un tema técnico, lo otro es más lindo para una charla de café. Así que después, si quieren, hacemos una charla de café un poco complicada. Somos 92, así que, pero vamos a buscarle la vuelta en algún momento para poder hacerlo. Y ahí charlar de cosas que no son tan puntuales y tan técnicas. Falta ahí en mi CV, pero no los quiero aburrir, sino para ubicarlos un poco. Yo empecé trabajando, como todos dicen, en un estudio contable, o sea, hay que empezar desde abajo, y mi primer trabajo fue en un sótano. Llevaba la contabilidad de una casa de ropa. De ahí pasé a otros pequeños trabajos, típicos de estudiante. Trabajé en una agencia marítima y inauguré, con 300 personas más, el edificio del Santander Río, el edificio blanco que está en Bartolomé Mitre y San Martín. A partir de ahí entré en el tema área financiera, pero nunca me terminó de cerrar el negocio financiero, esto de lo que hablamos muchas veces, la operatoria financiera pura, sino más me gustó la gestión financiera. Trabajé en el Banco del Buen Aire y ahí lo que manejaba era todo aquello que no estaba relacionado puramente con el negocio. Era más el análisis del negocio, el controlar para informes que se hacen periódicos a Banco Central de la información de riesgo crediticio, una especie de auditor interno, no con ese cargo, pero ver la gestión, cómo se estaba haciendo el trabajo, porque era lo que observaba el Banco Central, y el riesgo con el Banco Central de hacer algo mal es perder la patente. Esto quiere decir tenés que cerrar el banco. De allí trabajé en una compañía financiera, en Credilogros, una de las tantas vueltas de la economía argentina me hizo desarmar un negocio que era genial, porque funcionaba solo, de leasing, y en el 2001, mientras veía cómo caían las Torres Gemelas, hablaba con mi gerente, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque el negocio hubo que desarmarlo en meses, porque no iba a haber crédito y el dólar se iba a ir a 4 pesos. Después de 20 años está a 4 pesos, 4 por 20. No está mal. Ahí fui a trabajar a una gerencia comercial. Y esto me hizo ver la parte de venta, que yo nunca la había hecho. Yo siempre había mirado el negocio desde, vení, que yo te evalúo. Y tenía que ir a buscar al cliente, lo cual tenía que salir a ver quién me convenía como cliente o quién me convenía como partner para poder trabajar con él. De allí pasé a trabajar en el Estado. Hubo algunos otros trabajos, pero no figuran en mi sábana del ANSES. Y trabajé en el Estado, con un proyecto que me permitió conocer muchos de los que están hoy aquí, en el interior, donde mi función fue eso, también evaluar riesgo crediticio, pero con otra modalidad, para un fondeo del BID. Con lo cual no es lo mismo, porque no se buscaba una ganancia, sino que buscaba un cumplimiento, que la persona pudiera hacer el trabajo. En algún momento no dio para más, independientemente del gobierno, no dio para más el negocio, ya no funcionaba más el trabajo del BID, había un proceso que iba a ser medio largo de evaluación para volver a bajar fondos, con lo cual se desvirtuó mi trabajo totalmente, decidí dejar el Estado y me dediqué a
transferir conocimiento. Todo lo que había aprendido, empezar a repartirlo entre las distintas personas y los distintos lugares, como invitaciones de CAME y otras organizaciones. Entonces, siempre me pregunté cómo podía ayudar a las pymes, y uno de los problemas más grandes que tienen las pymes desde mi lado, de haberlo visto como evaluador, es que están flojas de papeles. No vayamos a mirar por qué, pero le faltan cosas. No vamos a hablar puntualmente de eso, porque eso habría que hablar con cada uno de ustedes. Yo no tengo problema de hacerlo, pero no es para generalizarlo. Sería esto de, no, pero a mí no me pasa, y al otro sería eterno. Pero sí les voy a marcar cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo y no nos acordamos. Arranque inicial, que yo sé que hay uno de allí que le va a gustar esto. Mi viejo era relojero y joyero. De allí que tengo un montón de relojes de distintas épocas y valores y demás, como el que tengo ahora puesto, que tiene historia familiar. Y en el año 70 vino un buque, un crucero, fletado por los japoneses de la Seiko y de otras empresas de relojería, pero digamos la Seiko era la fuerte en ese momento, para presentar el negocio de la relojería en Argentina. Anécdota, los Seiko que llegaron a Argentina llegaron antes que el barco y llegaron sin manuales para poder despiezarlos. Papá abrió uno, lo desarmó, lo volvió a armar, y cuando se juntó con los japoneses le dijo, es muy bueno el reloj, ¿eh? Sí, ya lo sabemos. No, yo lo desarmé y lo vi adentro, no podían creer. Los japoneses siempre le plantearon a la historia de la relojería que los relojes no se rompen. Un reloj mecánico, rueditas, no se rompe, sino que nace roto. Entonces muchas de las cosas que nos pasan nacen porque arrancamos equivocados, arrancamos haciendo mal las cosas. Y entonces el costo de recomponerlas siempre es mucho más alto. ¿Qué cosas podemos ver con respecto a esto? Bueno, estamos en una crisis económico-financiera provocada por pandemia, qué sé yo, pero es una crisis económica-financiera. Tenemos los negocios cerrados, no podemos vender, nos falta plata, no hay operaciones, no hay comercio, provocado por un tercero desconocido que vino de afuera a complicarnos la vida. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña esta crisis? El exceso de confianza conduce a malas decisiones financieras. Si miramos, hay muchas empresas, no digo pymes, Starbucks, Burger, Zara, han decidido cerrar locales. ¿Por qué? Porque los números no les cierran. Quizás nunca les cerraron los números. Arrancaron diciendo, hay de sobra, hay territorio de sobra, vamos a explotarlo. Un exceso de confianza. Empezar demasiado grande, empezar demasiado expandido en el territorio, no focalizarse, eso es un exceso de confianza. Y toda operación comercial lleva detrás una decisión financiera. Hay que poner dinero, de eso no hay duda. Algo que nos dimos cuenta también es que todos necesitan un fondo de emergencia. Esto del famoso fondo anticíclico, nos dimos cuenta que nos faltaba. Che, se me está acabando la plata. ¿Y dónde hay? No hay. ¿Y puedo vender algo? Y algunas cosas no puedo vender. ¿De dónde puedo sacar plata? ¿Y puedo vender la computadora? Sí, fácil. ¿Y después con qué doy las charlas? Poco complicado. Bueno, pensar para futuro. Armarnos un fondo de emergencia, un fondo anticíclico, que nos permita cambiar la situación, tratar de controlarla hasta que pare un poco. Desarrollar múltiples flujos de ingresos es más importante de lo que pensamos. Un amigo hace años, un colega, un profesional, estaba trabajando muy bien y daba clases en la facultad por hobby, una materia. Llegó un día, el gerente
con el cual él trabajaba dentro de esa empresa, le dice, mirá, te agradecemos mucho, chau. ¿Y ahora? Entonces, en una charla de café me dijo, ahí aprendí que no puedo tener una sola fuente de ingresos. Entonces empezó a tener clases en la universidad, pero en varias, empezó a tener un trabajo, pero no dedicarle el 100%, y empezó a tener pequeños trabajos adicionales, cosas chicas que pudiera manejar. Cuando fallaba uno, estaba el otro. La deuda apesta. Y acá algo que tenemos que trabajar es, hay que clasificar las deudas que tenemos. Hay deudas que son incómodas, deberle a un familiar, deberle a un amigo, deberle a un proveedor que después lo veo en el bar. Me contaba un gerente de Resistencia, de la sucursal que teníamos en Resistencia. Yo lo llamaba y le decía, che, ¿tenés clientes que vienen medio mal? ¿Qué pasa? Lo que pasa, Miguel, que son los padres de los amigos de mi hijo y los amigos con los cuales juego al fútbol. O sea, toda la vuelta se da muy rápidamente. Pero tengo que buscar que la deuda no sea molesta, no sea una carga. Eliminar la deuda hormiga. Podemos tener tiempo para revisar nuestro resumen de cuentas, empezar a mirar, ¿y este gasto qué es? ¿Qué es esto que me están cobrando? Pues 30 pesos, 300 pesos, 20 pesos, el IVA de no sabemos qué. Bueno, empezar a analizar, y quizás puedo evitar otro canal, puedo utilizar otro mecanismo para no tener que pagarlo. Bien, hay que buscarle la vuelta. Ahorrar para la jubilación no es para los débiles del corazón. Cuando recibo algo de ingreso, separar unas monedas para el futuro, esto del fondo anticíclico, cuando yo tenga necesidad de un fondo anticíclico, y tener un margen financiero, no vivir con el número justo. Pero el competidor, el mercado de al lado, hay que buscar un valor de diferenciación con el vecino, para decir, yo te cobro más caro, pero porque lo mío es mejor. Y eso nos permite sostener el margen financiero. La rueda de la economía nuestra está dada por pago a proveedores, compras, depósito en la bodega o algo así, un lugar de tránsito, la venta, la entrega, el cobro y el pago al proveedor y volver a empezar. Y acá quiero hacer referencia a algo muy importante que es el ciclo operativo y el ciclo de efectivo. Repensarlo un poco, tenerlo en mente, porque a veces nos olvidamos. Esto es una rueda que gira, depende de la cantidad de engranajes o el tornillo, a una velocidad que a veces ni nos damos cuenta y estamos, muchas veces pasa en los almacenes, kioscos y demás, que estamos comprando, le estamos pagando y ese mismo billete se lo da al proveedor. O cuántas veces nos ha ocurrido de, che, Miguel, ¿no tenés un billete de 1000? ¿Me vas a pagar con uno de 1000? Sí, tengo, dámelo para pagarle al proveedor. O sea, nuestro billete ni siquiera cambió de temperatura y ya se lo llevó a alguien. Y ahí perdemos conciencia de plazos de operación. Nos olvidamos de este ciclo operativo y de efectivo. Yo acá lo coloqué en una línea de tiempo porque pienso que a veces es más visual para verlo hacia adelante. Es la misma rueda anterior, pero despiezada y estirada. La cadena desarmada y continuada. Compramos mercadería. Y muchas veces, y esto hay varios empresarios ahí en el grupo que me habrán escuchado preguntarlo de esto en alguna charla presencial, y después, ¿qué pasa? Y después lo vendo. Y se olvidan del tiempo que lo tuvieron dentro del depósito, porque como no tienen un ciclo productivo, no es como un textil que compró un rollo de tela y del otro lado terminó saliendo un pantalón y entre medio hubo un corte, o sea, pudo ver cómo se va transformando esa bobina en un pantalón. Hay muchos que lo que tienen es una caja, la abren, la colocan y chao, tiraron la caja o la vendieron al cartonero y se olvidaron que pasan un montón de días de ese producto colgado en la alacena y se dan cuenta cuando lo tocan y ven que tienen tierra. Porque después pensamos cuánto tiempo tardamos en cobrar. Y ahí puse 45 días por pensar en un plazo de pago que puedo coordinar con mi cliente. Quiere decir que desde que yo compro hasta que vuelvo a ver un peso,
pasan 90 días. Y está todo bien si mi proveedor viene el día 91 a cobrar. Pero muchas veces pasa que viene el día 30. ¿Y cómo hago? Muchas veces nuestras decisiones están equivocadas porque nada más miramos cuánto tiempo le damos de plazo a nuestro cliente para pagarnos y nos olvidamos del tiempo que guardamos la mercadería en la bodega. Y tampoco nos damos cuenta porque tenemos un revolving constante del dinero. Entra dinero, sale, volvemos a cobrar, pagar, y la rueda va tan rápido que solo cuando nos pasan cosas como esta, una cuarentena corta o prolongada, el problema lo hubiéramos tenido siempre, nos damos cuenta de, mirá, cuántas cosas que tengo en el stock que no las estoy utilizando, cuántas cosas que hoy tendría que estar vendiendo y no estoy vendiendo, un negocio textil que es el más complicado, me parece, estructuralmente para manejarlo desde el punto de vista financiero. Cuando arranca la pandemia estaba entre que liquido la ropa de verano, empiezo a vender la ropa de invierno y ahora está dada vuelta la rueda. Entonces, es una vuelta, una complicación terrorífica esta. Y nos olvidamos porque estamos inmersos todo el día en dar vueltas al negocio. Un consejo. Dentro de la empresa, si pueden, si se los da el tamaño, hace falta 2 personas, una que esté dedicada a apagar el incendio, controlar este ciclo de efectivo y operativo, el ciclo comercial y el de caja. Y otra, a pensar para adelante para que esto no nos vuelva a pasar. ¿Cómo es mi negocio? ¿Cómo está funcionando? Y empezar a marcarnos en el calendario el tiempo, la fecha y demás. ¿Cuántas veces les pasó de ir a vender una alhaja antigua, una cosa que era de la abuela, y te dan 2,50 pesos, y cuando vas a querer comprarla, te la cobran $2.500,50? ¿Por qué? Porque hubo un montón de tiempo, quizás el anticuario tiene ese bien 1 año, 2 años en el depósito, y tiene que recuperar una gran cantidad de dinero que es guardarlo en el depósito. Bueno, ellos se dan cuenta porque es muy evidente. El negocio, cuanto más chiquito, a veces menos nos damos cuenta porque todavía es más rápida la rueda. Entonces, cuando me pasa esto, que le tengo que pagar a mi proveedor antes de haber cobrado, y voy a tener un agujero de 60 días, y vaya a saber de qué volumen de dinero, digo, acá necesito plata, me tengo que ir a financiar. Y no importa dónde nos vamos a financiar, después voy a hablar de una de las cosas que más disfruté en mi época de trabajo, una de las tantas que he disfrutado. Les voy a contar cómo funcionan las sociedades de garantía recíprocas, que son un área muy relevante para poder trabajar, para poder operar con ellos. ¿Cuándo me financio inteligentemente? Primero, cuando invierto en proyectos de riesgo, y porque somos pymes, tenemos un grado de optimismo que es altísimo. Entonces, corremos el riesgo, pero con la expectativa de funcionar. Hoy hablaba con 2 personas. Ayer hablaba con una persona que me contó su historia y me dice, y empecé con un emprendimiento de turismo en enero. Timing perfecto, decía ella. Y una chica que empezó en San Miguel, con un local de pastelería, una cafetería chiquita, pero muy coqueta, y tuvo que cerrarla, claro. No tuvo tiempo de darle ritmo, de que tomara temperatura al negocio, ni siquiera que calentara la cafetera, si quieren decir. Pero bueno, somos optimistas por naturaleza. Eso me hace pensar que cuando todo esto vuelva a recomponerse, no es como cuando uno ve las películas de después de la Segunda Guerra Mundial y ve, qué sé yo, Berlín arrasada o cualquier otra ciudad, porque ahí hay que recomponerla. Acá tenemos todo. Lo que nos falta es volver a darnos cuenta de la rutina de operación que tenemos que volver a tener. Algunos estarán, otros no estarán, pero bueno, hay que volver. Y yo creo que todo dentro de un tiempo va a volver. Va a ser un 2020 para el olvido y un 2021 para el recuerdo. Me oriento a resultados. Lo que decía mi viejo, no se rompe, nace roto. Y algo que tengo que buscar,
capto ayudas, no clientes. El fidelizar a mi cliente y a mi proveedor. Tengo que generar esto de fidelidades, de que uno me viene a comprar, no porque solo soy buen tipo, sino porque le doy productos de calidad y lo ayudo. Buscar aliados para entrar al negocio, el prestador financiero, que se convierta en un aliado, no un mero prestador de dinero. Esto que muchas veces se dijo con los préstamos que nos dan el Fondo Monetario, Banco Mundial, bancos y demás, y después lo llamamos fondo buitre, todo eso. En algún momento consideraron que éramos buenos para prestarnos, o sea, en algún momento uno consideró que era bueno para prestar, entonces sos medio socio mío. Tenés que entender que vos analizaste y viste el negocio. Cuando nosotros le financiamos a un cliente, también tenemos que mirar que somos aliados, o sea, no por el mero hecho de agarrar y decir vendo, le tengo que financiar per se. Por ahí lo estoy matando, por ahí no lo estoy ayudando. Tenía un cliente que viene y me pide un crédito. Don Miguel, necesito plata. ¿Y para qué necesitas plata? ¿Qué necesitas hacer? No, pues yo, el tipo muy arriesgado. Soy herrero, usted sabe que trabajamos con la soldadora y todo eso, y tengo unos chapones en el piso para trabajar. Lo vi en Chaco también esto, los trabajadores con muebles de algarrobo, trabajando con equipo eléctrico sobre chapas y barro. Nunca supe por qué no se prendían, no pasaba y los veía iluminados de los cortocircuitos. Le digo, bueno, bárbaro, ¿cuánto necesitas? Bárbaro, cerramos el número. Se hizo la losa. Al tiempo viene y me dice, ¿qué tal, don Miguel? Ahora necesito hacer el techito, porque si no, los días de lluvia no puedo trabajar, hacer el techito. Y así fue haciendo de a poco, y se volvió un socio del negocio. Don Miguel, ahí necesita un marco porque se le va a caer eso, vino y me lo hizo. No me lo regaló, pero se generó un vínculo más allá del mero negocio financiero. Tener opciones B, fondo de emergencia, si no puedo trabajar en esto, ¿de qué voy a trabajar? Necesito variabilizar costos, cuanto más dura es mi estructura, más difícil es salir, bueno, tratar de ayudarlo. Entremos un poco en riesgo y después si van teniendo dudas o preguntas, Carolina o Jimé me la van a pasar, así que vamos viéndolo. Algunas cuestiones sobre riesgo. Y esta pregunta se lo hace del otro lado, o sea, el que nos da crédito a nosotros también se las hizo, nosotros tenemos que hacerlas. ¿Por qué tengo que otorgar crédito? Porque la competencia de crédito. Bueno, está bien, si la competencia da crédito, pero vos no te cierra, porque para dar crédito hay que tener caja. Si vos no tenés suficiente caja, no podés estar dando crédito simplemente por la cara bonita de quien viene a comprar. Ahora, tengo que estar convencido de que cuando entre en la rueda de dar crédito, estoy corriendo el riesgo de no cobrar. Así que tengo que ser muy cuidadoso de a quién le presto. Ese es el riesgo que corremos, el riesgo de no recuperar el dinero. Pero le cobro intereses. Hay viejos chistes de judíos que dicen, Dios no vende tela, yo no doy bendiciones, o cosas por el estilo, siempre hay variantes. Si yo no puedo dar crédito, no lo tengo que dar y tengo que tener en cuenta que el riesgo que voy a correr es no recuperar el capital invertido. A veces tenemos esto que es una buena venta. A pesar de que alguno me va a criticar, sabiendo a quién le tengo que vender es relativamente fácil, dando plazos infinitos de pago. ¿Quién no se va a comprar un auto si yo te doy 5 años para pagarme el precio de hoy dividido en cuotas? Cualquiera casi agarra viaje para hacer eso. Porque sabe que dentro de un tiempo eso va haciendo que el auto valga nada en deuda. Si no la cobro, estoy en un problema. Una buena venta es aquella que yo puedo cobrar, aquella que yo puedo obtener el dinero. ¿Y qué es cobrar? Poder hacerme del dinero, no que me dé un cheque. No, tiene que ser algo que yo pueda transformar en efectivo, porque del otro lado hay un proveedor esperándome con la misma idea.
¿Cuál es el ciclo de crédito que tengo? Bueno, necesito planificar, presupuestar para adelante, tener políticas de crédito, no hace falta hacerse un manual, un cuaderno bien hecho con todas las ideas es importante, mantener el control, no dejar que el negocio se me escape, si se atrasó, llamarlo, no esperar al momento grave, buscar la cobranza y si todo no funciona, aceptar la pérdida. O sea, ya no va más, no puedo cobrar, listo, olvídate y sacate el problema de encima. Dejarlo ir, bueno, es real en esto. Abandonemos porque ya no tiene más sentido el negocio. Para poder prestarle a alguien, yo también tengo que ver el entorno donde está la persona. Y es lo que miran cuando yo tomo crédito. Entonces, yo no puedo esperar que alguien confíe en mí. Hace unos años había muchos problemas para comercio exterior. Cualquier cosa que uno quisiera hacer de exportar, importar, era problemático. ¿Quién te va a dar crédito en una situación de ese extremo? Porque sabés que el problema es que no, yo te doy crédito para que vos hagas comercio exterior y por ahí no podés vender al exterior. Bueno, tengo que ser consciente de que quien me está mirando y al que yo le presto tiene que entender que si el factor macro, político, económico, social, tecnológico no es favorable, no le voy a poder prestar. Ahora, si viene alguien hoy y me dice que está desarrollando todo lo que es en su negocio aplicaciones digitales para poder ampliar las ventas a través de e-commerce, bueno, quizás es una buena beta, porque hoy el modelo de negocio futuro nos hace pensar que vamos a trabajar mucho con e-commerce. Por ahí el cliente viene a retirar el producto, pero quizás lo compre primero o lo vea primero por internet y después recién venga a comprarlo. Entonces tengo que ser muy convincente sin el contacto. Los factores mesos, el entorno específico, dónde está ubicado el negocio, no es lo mismo que esté ubicado en un restaurancito en la costanera de Formosa, cerca de donde está la estación, que a 15 cuadras, donde por ahí está medio vacío y desolado y estamos lejos del río que no tiene atractivos. Bueno, es muy distinto el entorno puntual donde estamos. Hay algunos que no son totalmente manejables, que no son gerenciables, y esto habla del funcionamiento interno del negocio y de la relación que tengo con él, que genera que haya ciertos mercados o industrias específicas que hoy están florecientes y hay otras que no. Hay industrias que han ganado mucho, delivery, y hay otras que han caído, hotelería, aeronavegación. Bueno, son mercados que sin duda se van a recuperar, pero estamos en la cola de la recuperación general. ¿Y cómo es la estructura de la operación? ¿Cómo comerciás? ¿Cómo trabajás? ¿Cómo operás? Bueno, eso hace que yo tenga que repensar, bueno, ojo a quién le estoy prestando, porque me estoy metiendo en un lío, y acá en la estructura de la operación, por ahí yo, como comerciante, que le estoy dando crédito a otro comerciante, cliente, estoy siendo factor de riesgo para él mismo, o sea, para mí. Yo mismo estoy comiendo la cola como el perro. Y factores micro, cómo es el cliente, cómo opera, el ir a charlar, el mano a mano con uno hasta conocerlo, tomar un café, visitar la empresa, no solo hacerlo por papeles, hay que palpar el negocio. La gente del interior lo tiene mucho más claro porque tienen más ventaja de cercanía, que en capital estamos muy acelerados, pero la cercanía te hace conocer quién es y cómo trabaja y cómo opera. Bueno, todo eso me va a dar un perfil de a quién le estoy prestando y a partir de ahí decido cuánto, cómo y con qué costo le voy a prestar. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Lo que se llaman las 5C del crédito. Esto, aquel que quiera entrar a trabajar en el área de créditos, esto lo tiene que saber. Es una de las preguntas típicas. Esto de la charla, que decíamos antes, me va a dar el carácter. ¿Puede pagar? Perdón, más que puede pagar. ¿Quiere pagar? Esta percepción de ¿te va a pagar? El mercado del oro, cuando yo era chico, se manejaba mucho por uno va a buscar el oro y después al día siguiente le lleva la plata.
mucho de la confianza en que va a pagar, pero porque es un mercado particular. ¿Y esto cómo lo conozco? Se forja la confianza durante años. También tengo que ver si puede pagar, porque es muy voluntarioso, pero no tiene fondos, no tiene generación de riesgo, de ingresos, ¿cómo hace? El entorno, los factores macro, meso y micro que estuvimos viendo, ¿cuánto pide? Y acá esta es una lucha que yo he tenido durante añares con el comité de riesgo. Una persona viene y pide 3 millones de pesos, supongamos. Y dice, no, 3 millones no, 1,5. Todos ustedes saben que si necesitan comprar algo que vale 3 millones de pesos para lo que sea, una camioneta, y vale 3 millones de pesos, me dan 1,5. No puedo ir y comprarme la mitad. La mitad de adelante, la de la derecha, tengo que comprarme toda. Y si no me dieron, voy a ir a buscar a otro lugar que generalmente bajó de categoría y es peor para conseguir lo que me falta. Es preferible decirle, no te puedo dar todo lo que vos querés y sé que si te doy una parte te vas a meter en un problema superior, entonces no te financio. Es preferible eso a decirle, no, no le vamos a dar los 3 millones, le vamos a dar 1,5 millones. Y el otro lo va a ir a buscar en la cueva que conocemos de la otra cuadra y se va a meter en un problemón. Y después garantías. Los bancos te piden habitualmente garantías reales, una prenda, una hipoteca. ¿Qué otras garantías tengo? Un fondo, un depósito, un no comprarme más de lo que calculás que vas a vender en el próximo mes. ¿Y esto cómo lo sé? Porque me contacto con el cliente. Entonces, estoy dando crédito y por el otro lado están haciendo lo mismo conmigo. Entonces yo cuando voy a pedir, voy a tener que pensar en este mismo análisis como futuro deudor. ¿Voy a poder dar una garantía? ¿Qué voy a poder dar de garantía que no sea una garantía real? Pensando en un proveedor, que por ahí no te pide una garantía real. ¿Cómo lo voy a garantizar que voy a cumplir? Bueno, mostrándole historia, mostrándole esto y dándole un plazo fijo, por ejemplo. Constituir un documento en manos de ambos, hacer un depósito en moneda extranjera en una cuenta que tengamos entre los dos. Hay que buscarle una vuelta, hay que encontrarle una vuelta para este negocio. Un socio que dé garantías, bueno, hay que buscarle una vuelta, pero la garantía no tiene que ser lo que me defina el negocio, salvo que lo que yo quiera es quedarme con un auto, con una casa. ¿Bien? Algunos consejos que da el IERAL PYME, que es una organización orientada puramente a asistir a las pymes, como otras tantas, miembros de CAME y demás. Así que el área de financiamiento seguro tiene estos mismos consejos. Así que vamos a analizarlos un poco. Monto a solicitar, ser ajustado con lo que estamos pidiendo. No pido un poquitito de más por las dudas, no. Ser coherentes. ¿A qué lo vamos a utilizar? O sea, si compro algo, ¿para qué? ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Quién va a pagar, que es el negocio, esta máquina que te estás comprando? Ver ofertas financieras. ¿Qué alternativas tengo? Compararlas. Buscar ayuda para que alguien me ayude a decidir. Buscar herramientas. Una cosa es estructura, la otra la herramienta. Me quiero comprar una camioneta, una chata para el campo. Bárbaro, genial. ¿Cómo la vas a comprar? Con un descubierto en cuenta. Esa camioneta me va a servir para trasladarme de la ciudad al campo, para mover ciertos insumos, por ahí un fardo. Tengo una empresa que hace arándanos en el sur para mover los arándanos de ahí hasta el lugar donde se trasladan para Buenos Aires. No la puedo comprar con un descubierto, porque esto tiene un ciclo de generación de ingresos de largo aliento. Bueno, la herramienta financiera va a ser algo también de largo aliento, una prenda, un préstamo de largo plazo. No puedo pensar en un préstamo de cortísimo plazo. Si se adapta mejor un cheque, si se adapta mejor una obligación negociable, bueno, buscar cuál es el mejor instrumento para poder financiar este negocio, para poder manejarlo correctamente. Necesidades financieras del ciclo, diferenciar. Esto es un problema para potenciar el negocio global. Este es un agujero financiero. El efecto palanca, esto de cuánto me genera este negocio frente a lo que me cuesta, la financiación.
Armar el legajo conforme al checklist, yo sé, porque lo hice y lo pedí, el armar el legajo. El legajo es una necesidad. Hay que demostrar que lo que en palabras uno es, en papeles uno también lo es. Entonces, mostrame balances, que sabemos cómo son, pero bueno, mostrámelos para tener algo de sustento, mostrame tus ventas, contame quiénes son tus proveedores, tus clientes, para que yo pueda saber cómo sos vos, chusmear un poco, documentación de respaldo, direcciones, no hay que olvidarse de eso, contactos y armar un legajo. Y tenerlo actualizado. No se olviden de mantenerlo actualizado. Presentar el negocio. El negocio no es simplemente a qué te dedicas. Me dedico a vender relojes. No, eso lo hace cualquiera. Lo que yo te doy es una experiencia donde vos vas a poder tener el control del tiempo y sentir esta sensación de viajar a través del hiperespacio. ¿Qué experiencia te doy? Te vendo viajes. No, yo te doy una experiencia del turismo. Vas a disfrutar desde el primer momento, desde que salgas de tu casa, una experiencia especial. Eso es lo que yo vendo. Fiesta, fiesta por fiesta. Una experiencia, un disfrute, un entorno, una satisfacción, una reunión de amigos. Entonces poder presentarlo, porque eso es lo que va a tener valor. Y aceptar la visita de funcionarios. Y hacerlas. Depende de qué lado estemos, pero hacerlas. Conocer el negocio desde el otro lado, ir y mirar. Que no sea todo papelería. Si tienen dudas de esto, miren La Tregua con Lupi, cuando van a presentar la fábrica, aquellos que tienen unos cuantos años la habrán visto, y la fábrica eran 4 cajas de cartón o 20 apiladas y espejos que se iban moviendo, lo que hacía parecer que el local era espectacular. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Bien, hasta acá, ¿qué fue lo que vimos? Todos los problemas que se nos pueden presentar nos van a dar una pauta de necesito financiación, ya no encontré la vuelta. Y yo acá lo que les voy a hablar es de mecanismos de financiación, pero rápido, sencillo, no entrar en mucha vuelta y hablarles sobre alternativas distintas a solamente el banco cuando yo tengo que ir a financiarme. Y pensar que puede ser también una alternativa de inversión y de negocio aparte. Pero hablemos un poquito de mecanismos de financiación. Sabemos que hay 2 lugares donde consigo fondos, privado y público. Público hoy, tenemos créditos a la tasa del 24, sé que es difícil encontrarlos y todo lo demás. Yo ya sé. Así que no, pero están, hay que buscar alternativas. Hay, por ejemplo, crédito fiscal de capacitación. ¿Me puede servir? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que capacitar a mis empleados. Y de algún lado hay que sacar la plata. ¿Y de dónde? De crédito fiscal que se me genera y eso me permite no pagar impuestos. Pero ¿cuándo me lo devuelve el Estado? Hoy tenés una necesidad que es entrenar a tus empleados para que puedan manejar herramientas electrónicas. Bueno, o incorporar en tu empresa instrumental físico, o reformular un área. Bueno, hay cosas que se pueden hacer. Es algo para analizar. Hablen con el área de financiamiento de CAME, van a tener alternativas para poder manejarlo. Ministerios, Ministerio de Producción, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Turismo, hay tantos ministerios que tenemos. En algún lugar voy a encontrar a través del Estado alguna financiación. Ver los bancos públicos. Hay que hacer un estudio, hay que hacer una investigación de mercado que no digo que vaya a ser exitosa. Pero si no lo hago, nunca voy a saberlo. Nunca voy a poder, el Estado nunca te... ¿Fuiste alguna vez a preguntar? Esas son las cosas que uno a veces plantea. Y después los privados. Bancos, típico, sociedades de garantía recíprocas y fondos de inversión. Depende en qué escala del negocio estemos, un fondo de inversión puede servir, me va a dar inyección para mover mi negocio. Pensemos hoy y pensemos para adelante. Otro consejo. Hoy estamos todos concentrados en un túnel cerrado, cada vez más chico, que es el hoy. No te lo niego. Pero tenemos que pensar para adelante. Porque si yo no tengo pensado que hay un mañana, ¿qué hacemos hoy?
O sea, ¿con qué sentido seguimos haciendo lo que hacemos? ¿Esto es puntual? Sí. ¿Es demasiado largo? Sí. ¿Qué puedo hacer? No puedo cambiarlo, no puedo modificarlo, tengo que adaptarme a la situación. Esto de la resiliencia que cansa tanto escucharlo, tengo que adaptarme, replantear mi negocio, buscar formas nuevas para comerciar y ver cómo va a ser mañana. Y mañana de mañana, o sea, pensar años vista. Si hay gente como 3M, que cualquiera que mire un poco la ropa que tiene puesta, las cosas que tiene alrededor, en algún momento pasaron por las manos de 3M, tenemos que pensar que esa empresa que está trabajando 30 años vista de cómo van a ser nuestros negocios, debe tener algo de razón, porque tiene un low profile, pero desde hace muchísimos años. Bueno, trabajemos pensando que hay un día de mañana y tengamos ese optimismo que es lo que nos mueve como pymes. ¿Qué es una sociedad de garantías recíprocas? Muy rapidito contado. Es una sociedad formada por dos socios que avala, no te da plata, te da un aval, una garantía que a veces no conseguís en otro lado o no la podés presentar. Está formado por socios protectores, que son personas, pymes, grandes empresas, grandes, esto no grandes pymes, sino grandes, que aportan dinero con un beneficio fiscal para formar dentro de la SGR un fondo de riesgo. Que ese fondo de riesgo es lo que va a dar garantía de las operaciones. Similar, para ponerlo muy sencillo, cuando alquilamos una propiedad y un tercero es garante nuestro. Si nosotros no pagamos, el tercero paga. Si nosotros no pagamos, la SGR paga. ¿Y cómo se fondea, cómo protege eso? Con un fondo de riesgo. ¿Y a quién financia? ¿A quién le da vales? A un socio partícipe. ¿Qué es una pyme? Por definición, según la definición que ayer salió la nueva calificación PYME, es el ente destinatario de una garantía de un aval. Bien, una pyme. ¿Tiene costos? Sí, tiene costos. ¿Tiene tasas más baratas? También tiene tasas más baratas. Esto hay que buscarle la vuelta. ¿Cuál es la gran ventaja de la sociedad de garantías recíprocas? Que financia cosas que a veces los bancos no financian o no toman como garantía. Por ejemplo, un campo con verdeo, con pasto. ¿El pasto es dinero? Sí. Normalmente después de una cosecha de soja se limpia el campo, se siembra verdeo para que descanse y eso se junta, se enfarda, se vende para dar alimento a animales. ¿Y eso lo pueden tomar? Sí. Una vaca, una máquina usada, una máquina rara, una fábrica vieja, un camión antiguo, con los límites propios, pero hay alternativas, que otras a veces no dan. Y tienen cierta agilidad. Acá tienen una veintena, 22, creo que tengo puestas acá, de distinto pelo y tamaño. Debajo tienen garantizar, que es la más grande, por una cuestión de tamaño, o sea, por quiénes son los que participan como bancos operadores, porque se necesita tener un negocio con un banco para que esto fluya rápidamente, sino qué sentido tiene. O sea, yo te doy la garantía y anda a buscar un banco. No, te genera una secuencia completa para que puedas hacerlo. Y después algunas chicas, como por ejemplo Pyme Aval, que es pequeña, pero altamente eficiente. ¿Por qué? Porque los que formaron Pyme Aval son conocedores grandiosos del funcionamiento de las SGR, son creadores de las sociedades de garantía recíprocas. Uno de los mecanismos más fáciles para usar es el cheque electrónico. ¿Cómo opera? Lo tienen en todas las cuentas. Todo aquel que tiene una cuenta tiene posibilidad de emitir un cheque electrónico. El cheque en papel desapareció. Podríamos hacer algunos chistes, pero el cheque desapareció. ¿Qué tiene de ventaja el cheque electrónico? Que se hace desde home banking, que se transfiere digitalmente, que opera sobre el quit de una persona, o sea, no tengo tanto problema como cuál es tu CBU, tu alias. El otro día encontré que el alias mío era casi idéntico al alias de otra persona. Le mandé dinero a la otra persona muy digna,
me lo devolvió. Pero era una confusión mínima y terminaba en otro lugar. Bueno, el quit es único, o quit es único. Y ahí no hay forma. No te podés equivocar haciendo esto, salvo que inventes el dígito verificador, entonces sí, ahí corriste riesgos. Está autorizado por el Banco Central, permite multiplicidad de endosos hasta 99, con lo cual es una herramienta muy ágil. ¿Qué puedo hacer cuando recibo un cheque de estos? Bueno, acá hay otras alternativas. Yo recibo un cheque. Quien emite el cheque me lo puede hacer desde un celular, o sea, a este nivel. Entonces, lo envía, lo transmite, yo lo recibo, si quiero lo acepto, si no, no lo acepto, porque por ahí puede haber habido un error, puede estar mal el monto, o sea, que no corresponda con lo que me debe, puede ser que no estén bien las fechas, que no coincida con las fechas que habíamos coordinado para emisión del cheque y fecha de vencimiento, motivos varios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo podemos rechazar, pero si lo aceptamos, queda en nuestra cuenta, en 48 horas se acreditó. ¿Y qué puedo hacer con esto? Si el e-check que me dieron, que el 90 y pico % deben ser cheques de pago diferido que circulan, lo puedo transferir. ¿A quién? A una sociedad de garantías recíprocas. ¿Para qué? Para que haga una operatoria de descuento en el mercado de capitales. Y con esto bajo las tasas y no menos de 5 puntos con respecto a la mejor que podría conseguir en el mercado para financiarme. Entonces, como alternativa, es una alternativa realmente conveniente. Consejos finales para tomar decisiones inteligentes para no ahogarse en deudas o créditos. O sea, no endeudarme por demás, ni financiar a mis clientes por demás. También, consejo de mi viejo, el primero. La desesperación no es buena consejera. Los relojes son muy bonitos, pero cuando uno le saca cierto tornillo, corre el riesgo de que el reloj salga volando completamente porque adentro tiene muelles, resortes, que están puestos a presión con determinados tornillos. Y si no se sacan con cuidado y en orden, sale volando. Y el salir volando, considerablemente, quiere decir que un tornillo que tiene quizás 1 milímetro por 1 milímetro, cae al piso y hay que buscarlo. El desesperarse para tratar de encontrarlo no sirve. Hay que sentarse muy tranquilo, como cuando jugábamos a la bolita, tratar de meterla en el OPI y invocarla. Bueno, la desesperación no es buena consejera. ¿Cómo corregimos esta desesperación? Anticipándonos. Desarrollé en Garantizar, en mi época que trabajé allí, un departamento que se llamaba Alerta Temprana. ¿Qué era lo que buscábamos? Anticiparnos a los problemas de nuestros clientes. Hablar con nuestro cliente para ver cómo venís con los pagos. ¿Vas a poder pagar a fin de mes? Sacar fotos satelitales porque había campos, ver cómo estaba la producción del campo para poder anticiparse. Conocer la calificación. Hoy no es necesario, pero después estar aceitada la relación con quien me va a financiar, pedirle la calificación. ¿Me calificarías para saber cuánto puedo pedir? Tengo algunas ideas de negocio, pero quiero saber si dispongo de plata. Tener la documentación básica siempre lista. La primera vez es muy complicado armar la carpeta. Después es ir agregándole, tengo un balance, lo guardo, tengo una declaración jurada, la guardo, tengo un documento adicional, lo guardo. Bueno, ir incorporando y armando una carpeta. Ordenada, prolija, separada, muy, muy elegante. ¿Por qué? Porque facilita el trabajo del analista y lo bien predispone a evaluar la carpeta. Esto se los digo como experiencia personal. Ver el flujo de fondos, prospectar, anticiparse en lo que nos va a venir. Che, y si no nos pagan, manejar escenarios. Y estar preparados para responder preguntas clave. No hay nada mejor que tener un abogado del diablo familiar, un amigo que haga preguntas incómodas antes de que nos la haga un desconocido. Entonces, esto nos aceita para una posible entrevista a la hora de pedir un crédito. Este es un buen momento para prepararse. Estoy angustiado por otros problemas, pero tenemos que mirar el adelante, tenemos que mirar el mañana y aprender a delegar. No puedo con todo.
Todos ustedes seguro tienen al menos un contador. Si el contador no los puede ayudar, pidan ayuda a un tercero. No se pongan ustedes solos a hacer esto. Pero me cobra el otro. Sí, pero ¿qué es peor? ¿Hacer el trabajo vos con el riesgo de cometer errores o delegárselo a alguien que es experto o experimentado en este tipo de artes en el buen sentido, y te puede ayudar a presentar una carpeta correcta, prolija y bien armada? ¿Y esto qué te facilita? Obtener el crédito que tanto estás necesitando o financiar a un tercero. Les agradezco mucho, espero que haya sido de utilidad todo esto, que le hayas ordenado la cabeza, que muchas veces es lo que nos pasa. Y después, bueno, no sé si hay dudas, consultas, ahí tienen mi mail por cualquier otra cosa, sino el de financiamiento de CAME, y ahí pueden preguntar lo que ustedes estén necesitando. Bueno, gracias, Miguel. Yo ahí hay preguntas, te las voy a ir leyendo. Gracias por la exposición. También fui tomando nota de algunas cosas que quería resaltar y por ahí agregar algunos comentarios desde el departamento, así charlamos un poquito. La verdad que me quedé con varias cosas de la relación con cliente-proveedor, esto de que cuando financias al cliente sos su aliado, que muchas veces no se ve, solamente no se para la pelota y se hace lo mismo que hace la competencia para esto, ser competitivos en el mercado sin ver los riesgos que puede implicar para uno, no solo el cambio de financiar al cliente, sino cualquier cambio, ¿no?, que incorporás en el modelo de negocio. Yo sé que, bueno, vos también sos muy versado en lo que es modelo de negocios, y esto sucede, ¿no? Esto de parar, esto último que decías, de consultar a alguien, si yo o sea, entender que uno no tiene la capacidad para ver todo, todas las aristas, que necesitas de ese consejo externo. Nosotros obviamente cada uno decide a quién consulta, qué abogado del diablo o no, como dijo Miguel, pero nosotros en ese sentido dejamos la puerta abierta para todo ese tipo de consultas y analizarlas con ustedes. Después otra cosa que anoté es el tema de financiarse, ¿no? Estos 9 pasos y esas preguntas, interrogantes que hay que hacerse antes. Muchas veces nos pasa a nosotras que nos consultan directamente, siempre cuando encuestamos, nos dicen que el primer problema, el mayor problema que tienen es la falta de capital y de financiamiento. Y muchas veces cuando uno se pone a conversar un poquito más hondo en lo que le está pasando a ese negocio, en realidad tendría que hacer unos pasitos antes de obtener ese financiamiento. Porque muchas veces el financiamiento, más que ayudarte, puede hundirte. No nos olvidemos que es tomar una deuda futura, o sea, hay que devolverla. Entonces, ¿está mi modelo de negocios en el momento para asumir un crédito? Eso es una pregunta que siempre la terminamos haciendo nosotras, porque ahí hay como una cuestión de no mirar tal vez internamente el momento de la empresa, si es el momento oportuno. Hasta hace poco vos tenés créditos a tasa cero para monotributo, por ejemplo. Sí. Me preguntaban si valía la pena. Vale la pena si necesitas la plata, si por el mero hecho de tener un crédito a tasa cero no es lo mismo, o sea, es un problema que te estás cargando. Claro, hay que analizarla. Exacto. Porque más allá del plazo de gracia, la tienen que devolver. Entonces, y una cosa que no se tienen que olvidar con esto de financiamiento que estás diciendo vos, para después puedas seguir, que todo el proceso tiene un plazo, no es instantáneo, no es que vos tirás la carpeta y te llevas la plata. Tiene un procesito de análisis que en algunos casos puede llevar 15, 20 días. Así que exactamente. Por eso ahí retomar otra cosa que decías, nosotros somos conscientes de que los requisitos de acceso al crédito, al financiamiento en nuestro país están demasiado elevados. De hecho, no había ni siquiera una foto, un relevamiento de la situación de acceso al crédito en Argentina. El año pasado se empezó a trabajar en eso, ahora con las nuevas autoridades también lo estamos trabajando desde CAME, y siempre nosotros vamos a ir para la defensa de ustedes a que bajen esos requisitos, lo flexibilicen y todo sea más fácil, y es parte de nuestro trabajo. No solo asesoramos a ustedes, sino también estamos de cara a los bancos y organismos para tratar de simplificar, ¿sí? Con propuestas y demás, no solo diciendo cambien los requisitos, sino que hay un esfuerzo técnico detrás de ver cuáles son los requisitos concretamente que nosotros proponemos que cambien. Pero más allá de eso, tomar todo lo que dijo Miguel en el sentido de mirar la foto interna también, ¿no? Tener la carpeta lista, ¿no? Que sale el financiamiento, que por ahí puede ser óptimo, analizamos que puede ser óptimo y que lo necesito en este momento, pero no tengo nada listo, tengo que ponerme a preparar mi carpeta desde cero o no tengo calificación crediticia, o sea, hay un montón de cuestiones que se complementan, ¿no? Hay requisitos demasiado excesivos para una población objetivo, que son las pymes argentinas y emprendedores con un montón de problemáticas que conocemos,
Pero bueno, hay que alinear ahí, ¿no? Hay que ayudar a que esa conexión se pueda dar realmente. Entonces, hay una parte que es responsabilidad de las entidades financieras y otra que tenemos que asumir que es responsabilidad nuestra. Por más que lo hagamos acá a puertas cerradas, pero es responsabilidad nuestra de interactuar más con ustedes para que lleguen preparados, ¿sí? De lo que se llama esto, educación financiera, que es lo que invitamos a Miguel a hacer un poco hoy, a empezar a hacer hoy. Después podemos ver, tal vez de hacer consultorios más puntuales, donde nos pueden hacer más preguntas y respuestas, lo podemos ir charlando, porque entiendo que es un tema que da para largo. Y después lo otro que quería decir, con el crédito fiscal para capacitación, los demás programas, las preguntas puntuales nos las pueden acercar. La línea del financiamiento del 24 sabemos que trajo muchísimos inconvenientes al solicitarlo en los bancos, algunos por especulaciones en entidades financieras, otros porque propiamente le faltaba un requisito a la pyme. Cuéntenos sus experiencias, porque para nosotros es insumos que acercamos al área de estadística de CAME, con eso se elaboran las estadísticas que se elevan a las autoridades de CAME para que después puedan salir en los medios cuando hablan, contestar interrogantes, contestar preguntas, participar en debates, que es lo que terminan haciendo que el tema esté en agenda y se solucione, ¿sí? Entonces, bueno, eso, dejar la puerta abierta, no me quería olvidar. Y después, aprovecho para tomar una frase más que trajo Miguel, que me parece interesante y que la vamos a tratar más en el próximo taller, que es esto de vender una sensación, una experiencia al cliente. El próximo taller del jueves que viene es de Daniel Carballo y vamos a hablar de eso, de técnicas de venta, de cómo manejar quejas, reclamos de los clientes, de cómo vender mi producto, así que en eso los invitamos al próximo taller también. Bueno, ahora sí, Miguel, te quería preguntar yo, voy a arrancar con mi pregunta, y es, ¿cómo ves realmente vos el tema del financiamiento en Argentina? Porque yo acabo de dar mi opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Qué pensás del trabajo este que hay que hacer? ¿Coincidís en esto de que hay que elaborar hacia el banco y también internamente en la pyme? ¿Qué tips le darías a la pyme, más allá de los 9 interrogantes que diste, así tips muy breves que se lleven ahora tuyos, de qué significa tener la carpeta lista? Hace un tiempo, no mucho, tutorié un trabajo que después lo copresentamos en un congreso en Chile, donde el planteo de origen era ¿para qué las pymes hacen un balance? Y el problema que está dado por un problema nativo de toda la región, que es la informalidad. Entonces, uno de los primeros problemas que nos encontramos es que la información que manejamos, a pesar de que la llevamos dentro de un sistema muy lindo, muy bien armado y demás, no refleja la realidad del 100% de nuestra empresa. Y sin entrar en la discusión del huevo y la gallina, es un problema que se transfiere de generación en generación. Trabajamos con un 50 y 50. El tener la carpeta lista es estar preparados para la carrera. Todo deportista se entrena todos los días para algún día voy a salir a correr. No espera 48 horas antes a prepararse. Entonces, si yo tengo, ¿qué me van a pedir? Está en la página del Banco Central, requisitos. Eso me los va a pedir cualquier banco, o sea, no tengo que ir a preguntarle al banco. Ahí en el Banco Central está, y está por demás, porque el Banco Central pide o plantea que hay que pedir un montón de cosas y deja libre albedrío de cada una de las entidades. Los estatutos tengo que tenerlos al día. A veces me he encontrado con estatutos donde figuraba como socio el fundador, que había desaparecido hace 70 años atrás. O sea, ¿y cómo hacemos con las firmas? Actualizar el estatuto. Si las personas ya no están, tener un estatuto al día. ¿Hay que pagarlo? Y sí, pero en algún momento hay que hacerlo. Títulos de propiedades, tenerlos preparados. Los balances, aunque sean de publicación, tenerlos rubricados, tenerlos certificados. ¿Hay que pagarlo? Hay que pagar la certificación, pero es un ahorro a futuro, porque después por ahí tengo que certificar los últimos 5 balances y es un costo. Si voy certificando de a uno, una copia nada más, lo tengo disponible. Los 931 famosos, tenerlos guardados. Bajarme la información que me genera el banco, resúmenes de cuenta, mi posición financiera a fin de año. Son pequeñas cositas que es ir llevando el checklist.
¿Lleva mucho tiempo? No. La primera vez sí te lleva mucho tiempo, por ahí te lleva días. Pero después es, a fin de mes, apretar un botón y empezar a bajar información para poder guardarla. Y estar al día con el negocio, conocerlo, poder venderlo, todos y cada uno de los días poder venderlos. Yo trabajo con un startup que, en parte porque me siento muy bien trabajando con ellos y aparte porque es una muy buena experiencia para mí, la gente de Mycotin. Y ellos están en un proceso de reestructuración porque nos van cambiando la bocha de dónde va esto de la pandemia y nos obliga a estar atentos a cómo es nuestro negocio cada día, porque cada día va teniendo como un perfil diferente porque va cambiando la forma de manejarte. Yo no puedo ir y decir que si mi negocio requiere e-commerce, decir, no sé cómo funciona el e-commerce, tengo que estar enganchado en el tema, tengo que estar actualizado. Y pedirle al contador que se ponga las pilas y tenga las declaraciones juradas al día, los balances al día, esto de, para eso te pago, pedírselo, exigirlo. Sí, y que no nos agarre la necesidad de financiamiento ya evaluada como necesaria sin nada de todo esto, listo. Eso es lo que no tiene que pasar, y es lo que muchas veces pasa. El estar trabajando en advance, o sea, si ya sabes que en junio vas a pagar el aguinaldo o en julio vas a pagar el aguinaldo, no podés preocuparte de cómo voy a pagar el aguinaldo el 15 de junio. Y después ahí también un tip que nos pasó mucho, o sea, me dicen, necesito comprar capital de trabajo en este medio contexto de la pandemia, ¿no? Y el banco no me da esa línea. Bueno, hay que buscar las otras opciones. Tal vez podés financiar la parte de sueldos si tenés a tus empleados cobrando ese banco, eso te da mayor liquidez, y con esa liquidez hacen la compra del stock. Digo, hay que buscarle la forma, y es buenísimo que se asesoren, que consulten, que curioseen, no se queden con el no enseguida, y como dice Miguel, no se queden sin preparar nada de antes, ¿sí? Porque no se puede ir a golpear la puerta con todo eso sin hacer, porque ahí es donde nos quedamos sin cupos, sin dinero, donde no llegamos a concretar ese financiamiento, ¿sí? Exacto. Voy con las preguntas. Dale. Dice, Marta, ¿dónde debería buscar financiamiento un artesano que busca exportar? Bueno, hay... no es una cámara específica, si fuera hay otras cámaras que sí tienen, pero yo no estoy seguro con CAME, pero seguro CAME tiene un área de comercio exterior. Tenemos, ahora iba a así que ahí tenés un buen canal para empezar a preguntar. En la parte de Ministerio de Producción, la Secretaría PYME tiene actividades de promoción de exportaciones. Los bancos, algunos bancos también tienen sus algunos líneas. bancos tienen. Sí, estoy pensando más de lugares alternativos para eso. Hay muchas fundaciones, esto aparte de eso, hay todo un ecosistema emprendedor. Hay una sociedad que aglutina la mayor parte de esas, que es ASEA, Asociación de Emprendedores Argentinos, que tiene mucho material para poder encontrar líneas de financiamiento y un muy buen contacto para poder hacerlo. Si quiere contactarme, tienen ahí mi mail, así que pueden preguntarme y los puedo contactar con la gente del ecosistema que se dedica a eso puntualmente. Tenemos un convenio de colaboración nosotros también con ASEA, así que perfecto. Tranquilamente nos pueden contactar a través de financiamiento y los derivamos. Y también mejor con el área de comercio exterior, que es comercioexterior@came.org.ar. Y lo vamos viendo. Hubieron algunos programas que nosotras seguimos proponiendo que vuelvan, como fueron con financiamiento del BID en su momento, aportes no reembolsables para aquellos que querían exportar. Así que ahí la Subsecretaría de Financiamiento de ACEPYME, como decía Miguel, está haciendo un trabajo de revisión, a ver qué más pueden hacer para lo que es aportes o créditos muy blandos para exportaciones. También está esa puerta abierta, que no está vigente todavía, pero bueno, la están analizando. Sí, sí. Las SGR, te preguntan, ¿las SGR constituyen el marco legal que posibilita los fondos comunes de inversión que ofrecen los bancos? Te dicen Mercado Pago, etcétera. Ahí medio que no entendí esa pregunta. Entiendo que te pregunta si la SGR es el marco legal que posibilita los fondos comunes de inversión que ofrecen los bancos.
A ver, los fondos comunes de inversión, Claro, hay que aclarar eso primero. claro, los fondos comunes de inversión son un canal de inversión que tienen las personas para poder canalizar cantidades de dinero mucho menores que las que uno requeriría para poder operar con buena rentabilidad dentro de la compra de bonos y acciones, y facilita el hecho de que hay una sociedad dentro de la conformación del Fondo Común de Inversión, que se dedica específicamente a gestionar las compras y ventas de activo para ganar plata. Es como hacer una vaquita para comprar acciones. En forma muy, muy bruta explicado, eso es un fondo común de inversión. Las SGR le permiten a los socios protectores, que puede ser una persona física o jurídica, depositar dinero en lo que se llama el fondo de riesgo y obtener un beneficio fiscal. O sea, me ahorro de pagar impuestos a las ganancias durante el tiempo que tengo el dinero depositado en el fondo de riesgo. Entonces el beneficio está en que yo puedo aprovechar ese fondo de riesgo, si soy una gran empresa, para financiar a mis pequeños productores. Imaginen, Arcor necesita financiar a los productores de azúcar y cartón necesarios para envolver los caramelos, contacta una SGR, arma un fondo de riesgo específico y los fondos van solo y exclusivamente para financiar a esos productores. Ese es el canal. La otra pata que está ahí, que es toda la parte de mercado electrónico, mercado libre, mercado pago y demás, es una alternativa muy sencilla, todo lo que es comercio electrónico y todo lo que es fintech, para poder operar, que me permite tener formas de captar fondos, y hay que ser un poquito selectivo para no tener grandes costos de pago, pero me permite abrir canales. Entonces te garantiza que una persona te va a poder pagar, como que no va a tener excusas para poder pagarte, porque te va a poder girar fondos por cualquiera de las fuentes. Esto, Mercado Pago, bancos como Brubank o Willow Bank, tarjetas electrónicas como Walla, PayPal, son todos mecanismos que si yo los tengo abiertos no me cuestan, pero me dan alternativas para por dónde querés pagarme. Te abro un abanico enorme. Y no me quedo simplemente con la tarjeta de crédito del banco Master, Visa o América. Bien, algo que agrego, como bien explicó Miguel, para eso nacieron las SGR. En definitiva, el socio protector es una forma de inversión y de hacer funcionar su dinero. Y para lo que es el socio partícipe, que es la pyme, que se ve beneficiada, en realidad lo que pasó es que fue mutando. Al principio era para su misma cadena de producción o beneficiar proveedores y demás propios, y después empezó a mutar y fue abierto al resto del mundo pyme. Y se empezó a ofrecer como aval de garantía. Quiero acá sacar una duda que siempre surge. La SGR no financia por sí sola, ¿sí? La SGR, como explicó Miguel antes, da el aval necesario para aquellos que no cuentan con las garantías suficientes para acceder al crédito, ¿sí? Separemos eso, porque ahora veo otras preguntas que tienen que ver con cómo financia la SGR, y no, la SGR propiamente no financia, es un trabajo conjunto entre el banco y la SGR. La SGR va a dar el aval de garantía y el banco el financiamiento. Y ahora te mecho con esta otra pregunta que sigue, que por eso también lo aclaro. Respecto de las SGR, te dicen, una vez que me dan el aval, ¿qué hago? ¿Voy a un banco? ¿Cómo es el circuito? ¿Ellos lo proponen? Exacto. ¿Cómo es el circuito con una SGR? Simultáneo también. Vi una pregunta por ahí que me decía, me preguntaba cómo entro en una SGR. Claro. Lo primero es buscar una SGR que me quede cómoda. Esto es, en general están todas en el microcentro, pero hay muchas que están en el interior del país. O sea, hay SGR que están localizadas en el interior. Hay algunas que tienen sucursales en el interior. Lo primero que tengo que hacer es acercarme a la SGR para contactarme con un oficial comercial que me va a indicar qué tengo que hacer y qué posibilidades de financiamiento tengo. Hecho esto, presento una carpeta y pago un valor que es simbólico, es como si les dijera, no sé en cuánto estará hoy, pero es algo como si les dijera 1.000 pesos,
para formar parte como socio partícipe. Es una condición dentro del estatuto de formación de las SGR, que los socios partícipes tienen que asociarse a la sociedad de garantías recíprocas, y eso va a parar al fondo de riesgo. Una vez hecho esto, la carpeta circula dentro de la SGR, depende del canal, depende del producto. Hay algunos productos que tienen una resolución más rápida y más ágil que otras. Llega al comité de riesgo, se aprueba la línea que se le dio y se firma un documento que se llama un aval. Con ese aval, el cliente va al banco y lo presenta como garantía. No va a tener que presentar otra garantía adicional, porque la SGR ya tomó una contragarantía, que puede ser los ejemplos que yo les daba: un campo, una vaca, un camión, una casa. Toma una garantía alternativa. Yo lo que recibo, no recibo dinero de una SGR, recibo un aval. Normalmente las SGRs están relacionadas con varios bancos, como mínimo 3 bancos. Entonces la línea que tienen está en línea con los productos que ofrece el banco. Entonces te da línea para descuento de cheques a través del mercado de capitales, línea para capital de trabajo enganchado con Banco Provincia, Banco Nación, o banco donde tengas cuenta, y te generan el canal, ¿no? Que vos salís con un papel a la calle solitario y te vas. Las SGR te acompañan en el proceso hasta que te acreditan los fondos. Bien, ahí. Bien, después cambiamos un poco de panorama y te preguntan a cuánto descuentan por e-check. Yo ahí vi que tenías algunas tasas de cheque de pago diferido. Las de e-check, nosotros hace poco dimos una videoconferencia con Bima y MAB sobre e-check, específicamente, que está online en el canal de YouTube de CAME, que es Confederación Argentina de Mediana Empresa, ¿sí? Les recomendaría que la vayan a ver. Igualmente, recuerdo que la tasa a la que se están operando es entre el 9 y el 10% más o menos, es la tasa en que se están descontando hoy los e-check, ¿sí? Exacto. Y está subiendo el número de e-check que se están descontando por día, claramente, como todo el proceso es virtual. Y si ustedes siguen, por ejemplo, en las redes sociales al MAB, el MAB todos los días sube la cantidad de nuevos e-check que fueron descontados. Ayer, por ejemplo, fueron cerca de 550 e-check los descontados. Exacto. Y están ellos en toda una campaña para tratar de que más empresas trabajen con e-check, sobre todo las grandes, ¿sí? Que cuando le pagan a las pymes le conviene muchísimo que lo hagan a través de un e-check hoy en día, porque después pueden descontarlo con todo el proceso virtual y convertirlo en liquidez, ¿no? Ahí Miguel, Exacto. quería decir algo más, pero quería recordar que hicimos una videoconferencia de eso específicamente. Bien. Ayer, por ejemplo, se descontaron, se hicieron operaciones de... ¿Ayer? Sí, ayer. Anteayer. Este es el informe que llegó anteayer, pero no hay mucha variación. En promedio se están haciendo... El plazo promedio está en 143 días. Plazo promedio. Quiere decir que hay cheques de un año y algunos de más corto plazo. El plazo promedio de 143 días, la tasa promedio 18%. A eso habría que sumarle un punto o dos, que es la comisión que cobra la Sociedad de Garantías Recíprocas, con lo cual la tasa está en 20. Pero si se fijan, las tasas generales del mercado, o sea, las tasas que se operaron, la tasa mínima ayer fue del 10%, y la tasa máxima, que fue una pequeña cantidad de operaciones y muy corto plazo, llegó a 33%, pero el promedio estuvo en 10, 16, 13, 15, la mayor cantidad de operaciones se hicieron a esa tasa. La mayor parte de operaciones, o sea, yo les diría el 70% o el 80% del mercado se hizo en tasas menores al 16%. Con lo cual, es una muy buena alternativa para poder operar el cheque de pago diferido. Y después, bueno, queda otra opción que es obligaciones negociables, pero eso ya tiene una carga adicional y es para muy largo plazo. Bien, después acá dicen que no sé, hay un comentario, no es pregunta, pero que no se lo están dando a nadie el crédito a tasa cero. Bueno, en realidad establecieron criterios de evaluación, se pide a través de la web de AFIP y ahí te dicen si estás precalificado o no y eso pasa al banco. Conozco muchos casos que sí se lo dieron, pero es verdad que también conozco otros que no. La verdad que son criterios que tomó el gobierno. En el caso particular de que veas que cumplís con todos los requisitos y no te lo hayan dado,
siempre podemos hacer una consulta. Nosotros tenemos en CAME una comisión de asuntos tributarios que la lleva Salvador Fedmenía, la coordina, y él está en contacto directo con AFIP, así que también tenemos la posibilidad del caso puntual, de que ustedes Claro. consideran que cumplen y no se les da, también le podemos hacer alguna consulta ahí. ¿Sí, Fernando? Ahí te respondí eso. Después para vos, Miguel, dice, financiación a clientes dólar, diferencia de cambio. Resulta difícil cobrar luego las diferencias de cambio generadas por la devaluación y la facturación en dólares. ¿Me das alguna recomendación o herramienta que me pueda ayudar con esto? Gracias, te pone. Pregúntenme cuántos años tengo, esto es más fácil de responder. A ver, las diferencias de cambio acá, a mí me pasaba en una época, yo tenía, en vez de dólar, le poníamos el ajuste por inflación, o sea, qué tomábamos como referencia, si era mayorista o minorista. No hay forma, acá tenés que llegar a un acuerdo con el cliente, a ver cómo financiar la operación, encontrar un punto intermedio entre ambos. Las diferencias de cambio, como estás medio entrando en una situación de ¿cómo podríamos decir? Que no es 100% legal, porque no estás 100% dentro del marco de la ley, porque no podés generar contratos en dólares y demás. Estás en una situación media confusa y ahí tenés que encontrar la mejor relación con tu cliente. Las diferencias de cambio van a ser muy difíciles. Ahí el trabajar con dólar hay que encontrarle el mejor trato con el cliente. Esto es pura negociación. Numéricamente no tenés forma de decir hay que hacer tal cosa, no es un taxativo. Las diferencias de cambio sí va a ser una pelea eterna, como las cobras. La otra es, yo te doy dólares, vos devolveme dólares y nos olvidamos, no el ajuste, no pesos equivalente a dólar. O tomate una tasa, una cotización del dólar que no tenga discusión, como dólar Banco Nación el día hábil anterior para operaciones de comercio exterior. Punto. Es ese rengloncito, si te gusta bien, si no, no. Es un dólar que te va a perjudicar porque es un dólar que está bajo, pero bueno, convertís una operación en pesos a dólares, o sea, a vos te va a beneficiar, al otro lo va a perjudicar, pero bueno, no hay muchas vueltas. Esto es una discusión de añares, Acá después te preguntan algo que te dicen, tengo un emprendimiento pequeño en que no está registrado, ¿qué pasos debo seguir? ¿Necesito un contador sí o sí para hacerlo? Bueno, lo primero sí es obviamente inscribirse digamos, dar de alta su quit para la actividad que estén realizando. Eso sí, se hace a través de la web de AFIP directamente. No sé, ahora en pandemia puede ser que algunas cosas se hagan más virtualmente que antes debías ir a tu dependencia en la cual estás radicada como empresa. Exacto. O en este caso como persona física por lo menos, y ahí iniciar el proceso de alta. Hay algo que se llama CLAE, que es el Código de Clasificación de Actividades Económicas. Entonces, exacto, esos son 6 numeritos, y en base a eso te inscribís a la actividad a la que vos estás realizando. ¿Qué sector y qué actividad concretamente? Puedes inscribirte incluso a más de una actividad. Y si necesitas un contador sí o sí para hacerlo, te lo dejo a vos, Miguel, ¿qué opinás? No, yo creo que no necesitas. La FIP en los últimos años ha desarrollado unos tutoriales muy buenos, tutoriales bien para tontos, sería la frase, porque yo los he usado porque a veces no sabía cómo resolver un problema, y están todos en la página de la FIP. Así que se pueden resolver muchos problemas de la FIP sin recorrer el camino de ir a preguntarle a un contador y pagarle a un contador. Y después, no se olviden que en la zona donde ustedes están, sin pensar en trasladarme hasta CAME, están las cámaras locales que siempre tienen asesoramiento, con lo cual la pregunta es vital poder hacerla. Y las agencias de la FIP, sobre todo, son muy proactivas a ayudar a la gente, están muy preparadas para poder colaborar con el individuo. Esto es lo que yo tengo de experiencia con las 3, 4 con las que trabajo. Son muy propensas a darte una mano para poder resolver los problemas. Y las guías interactivas para el usuario también son, de verdad que son muy fáciles. Yo no soy contadora y las pude usar.
Después, acá en sintonía, en qué tipología de empresa me conviene encuadrarme si recién estoy pensando, y tal vez es un monotributo lo más conveniente al comienzo, no sé qué opinas, Sí. Miguel. Hoy, hasta hace un tiempo, existía todo el sistema de las sociedades anónimas simples, las SAS. Sí, Hoy el sistema ese, excepto en la provincia de Córdoba, no funciona. Hay que tener domicilio en la provincia de Córdoba para poder hacerlo. Si tienen esa oportunidad, en Córdoba funcionan las SAS claro. En las demás perfectamente. están en stand-by, que averigué con el Ministerio por revisión, digamos, de las condiciones que van a tener y demás, o para ver Exacto. si ese tipo societario se va a transformar en otro, digo, están revisando ahí. Te Pero de preguntan, ¿tiene entrada, costo tener quit? Bueno, sí, el del monotributo, digamos, a lo que te inscribas, a la categoría que te corresponda, digamos. exacto, sí, de entrada hay que tener lo mínimo, tener el monotributo para poder operar. Si no, no sos nadie, no podés facturar. Bueno, y justo ahí me hace pie para la siguiente pregunta. Dice, para emprendedores que crearon la empresa que aún no factura y necesita financiamiento para invertir en el lanzamiento de marketing y convocar clientes, ¿hay opciones de financiación? La realidad es que mientras estés en la informalidad de no poder facturar ni estés inscrito, no vas a conseguir un financiamiento en el sector público. Es la Exacto. realidad, vas a conseguir financiamiento en otro tipo de entidades financieras que la verdad que van a tener tasas que no son para nada convenientes. Eso es el gran juego que tiene el tema de la formalidad e informalidad que Miguel mencionabas antes también. Sí, o vas a tener un crédito, pero como persona física, Sí, un hoy, préstamo personal. un préstamo personal. Tampoco, ojo, no por el hecho de que vayas, te inscribas y hagas una factura, ya se te abrió el mundo para poder pedir crédito, pero estás en una situación mejor que aquel que no lo está Sí. haciendo. Por ejemplo, doy un ejemplo, Provincia, el Banco Provincia tiene una subsidiaria, digamos, que es Provincia Microempresas, y el Banco Ciudad, Ciudad Microempresas. Esos empiezan a tomarte a veces con cero casi de antigüedad, o sea, recién te inscribiste o 6 meses. Obviamente la tasa no es la misma, como dice Miguel, que cuando ya cumpliste al menos un año de antigüedad, que ahí es donde empiezan a abrirse las puertas. Y ni hablar cuando cumpliste ya 3. Ahí te diría ya con 3 años de antigüedad es donde se abre todo el panorama de programas y financiamiento. Y volvería al tema del área de emprendedores, porque el contactarte con las asociaciones de emprendedores dentro de todo el sistema de todo el ecosistema emprendedor, ahí tenés muchos fondos que lo que hacen es esto, darte impulso para que puedas empezar a trabajar o te dan específicamente el servicio. Esto hay que buscarlo dentro de cada caso, pero el ecosistema es muy fuerte en ese sentido. Bien, ahí nos van contestando cosas mismo que respondimos. Dice, sí, es emprendimiento, estoy como monotributo, perfecto. Ahí entonces se te abren algunas cuestiones como las que comenté, dependiendo de la antigüedad. Ujú. Después dice, ¿cuánto tiempo de la primera facturación puedo esperar? También ahí contestamos, más o menos. Tenés que esperar por lo menos, para algunas, con 0 o 3 meses podés ir con tasas más elevadas en la realidad, y cuando ya pasás del año, y ni hablar los 3 años, podés empezar a hablar de otro tipo de tasas, que en general son las que escuchan como subsidiadas o más bajas. Te dice, Exacto. estoy en Córdoba, tengo suerte, ¿qué ventaja tiene la SAS? Justo está, bien, tenés Bueno, dos que justo están en Córdoba, te están diciendo. bueno, bárbaro. Bueno, los chicos de Maicotín, la gran suerte que tenemos, tocamos troncos de madera para que no tenga patas, es eso, que la sociedad está formada en Córdoba y es una SAS. Eh, Ahí lo que vos podés hacer, las SAS las haces primero online, no tenés que moverte, es toda una operatoria digital, se presenta documentación, estatutos y demás, todo lo que se llama trámite a distancia dentro de la Inspección de Justicia de Córdoba. Y la ventaja que tiene es esto, que primero tenés que formar una sociedad con muy poco capital inicial, con un objeto social muy amplio, porque hoy te pinta hacer peluches y mañana te das cuenta que lo que querés hacer es almohadas y después pasás a hacer aviones de combate. Bueno, si tenés un objeto social restringido no lo podés hacer y las SAS te permiten un objeto social amplio. Eh, el hecho de que estás plenamente formal, sos una sociedad, no sos un monotributista simplemente, que toda empresa empezó como monotributista, pero bueno, ya arrancás como soy una sociedad. Eh, Riesgo,
la legislación hoy que está dando vuelta y que no se sabe hasta dónde va a llegar, el hecho de que las SAS puedan ser obligadas a convertirse en el mismo formato de una sociedad anónima. Pero si tenés la oportunidad de estando en Córdoba, yo aprovecharía y me metería. Claro, ahí aclaro que algunos estaban preguntando si en Córdoba está habilitado, en las demás provincias, como dijo Miguel hace unos minutos, no, está en stand-by, en revisión por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sí, sí. Acá te dicen, ¿es evaluado positivamente justificar en una solicitud de préstamo la incorporación de un nuevo rubro? Contar que estamos por asumir un nuevo proyecto de riesgo, pero que de acuerdo al contexto actual es más factible poder vender de modo online para generar múltiples flujos de ingresos. Sí, vos lo que tenés que... la verdad te hará libre. Así que contar realmente Sí. qué es lo que estás haciendo y qué es lo que pensás hacer es lo mejor. Porque vos acá tenés un negocio que está funcionando bien, depende del número que le quieras poner, está funcionando 5 puntos, 7 puntos, lo que sea, y querés abrir el modo online. Ninguna entidad financiera va a desconocer que hoy el mundo se va a mover a una gran operatoria online. Entonces, me parece que sí, que el contarlo y ponerlo como fortaleza, que tenés una muy buena beta para entrar por ese negocio, creo que es un muy buen canal para empezar a tener una posibilidad de financiamiento extra por este múltiple canal que tenés. Me parece que sí. Bien, dice, ¿cómo se hace para recibir un préstamo? Yo pedí para poder comprar un horno de cerámica y todavía estoy esperando respuesta del municipio. Soy la única, yo lo podría pagar, en vez de pagar a la que me hornea la pieza, pago mi propio horno. Ahí entra Bien, en lo que se llaman los microcréditos. No sé sí, en qué provincia estarás, no nos pero pone. entra dentro de lo que es el sector muy típico de microcréditos. Ahí hay que Sí, buscar yo calculo que deben ser microcréditos municipales, por lo que nos dice la Exacto. municipalidad. Ahí, Viviana, lo que te ofrecería es escribirnos a financiamiento@came o a incubadora@came, dependiendo cuánta antigüedad tengas, y lo vemos. Tal vez podemos hacer un contacto con la Cámara local para que averigüe el estado del Claro. crédito con el municipio, ¿sí? Así Sí, que eso, Viviana, te dejo ahí abierta la puerta, escribinos. sí, sí, me parece Después te ideal. dice, ¿qué tips le puedo dar a un emprendedor que se endeudó para cumplir con una orden de compra? Lo agarró la pandemia, le cancelaron esa orden gigantesca. ¿Cómo me sugerís que podría refinanciar sus deudas para empezar de nuevo? Te ponen. Eh, bueno, habría que conocer más del tema y ver con quién se endeudó y ir a plantearle la realidad al acreedor. Mira, la situación es esta. Cuando esto se recupere, la operación probablemente va a funcionar. Si se te canceló la orden de compra, no hay mucha más historia. O sea, la única forma es encontrarle que el acreedor te quiera refinanciar, poner stand-by la deuda, pero es una situación terrorífica esa, ¿eh? Pero hay que ir a hablarla y plantearla de la mejor forma posible, con todos los argumentos, mostrar que vos tenés voluntad, pero que tenés una imposibilidad total. También haría una consulta con un buen abogado. No por plantear la teoría de imprevisibilidad y todo eso, porque no cabe para esta circunstancia, pero para buscar una protección legal, no para decir, me hago el cocorito diciendo, y si no me refinanciás, demandame, no, no. Pero para estar Claro. seguro de los argumentos legales. Eh, Después acá algunas preguntas así muy, muy concretas. ¿Cómo sé dónde está el SGR en mi lugar de residencia? Viviana, mandanos un medio de financiamiento, o si no puedes entrar a las páginas de Viva y MAB que tienen publicado el listado de SGR que están activas en este momento. Y hay una cámara de sociedades de garantía recíproca también. También, sí. Después, Hay algunas que funcionan por aplicación, ¿eh? Tienen una app. Ahí tienen ustedes la sí. imagen de varias sociedades de garantía recíprocas, pueden buscarlas por la aplicación. Y también hay algunas que funcionan por ahí. Después estamos así como muy justo con el tiempo, pero veo que hay todavía 70 y pico de personas, entonces trato de contestarle a la mayor Dale, cantidad de las dale. preguntas, pero voy a tener que ir cerrando porque estamos bastante excedidos con el uso de la plataforma.
Mm, tienen que seguir con otros webinars. La dale. SGR es para pymes en funcionamiento, pero hay experiencia con emprendimientos nuevos. En algunos No, casos los hubo. En la sí, normalidad, Asindar, por ejemplo, estaba con una experiencia de claro, trabajar con emprendedores, pero lamentablemente cuando empezó la pandemia cerraron y están trabajando con clientes de ellos. Es el caso de SSGR. sí. Después con emprendedores que recién estén comenzando sin antigüedad, por lo general no trabajan las SGR y habrá que No. esperar la nueva normalidad a ver cómo va a reformular Asindar, si va a volver a ese proyecto o no. Pues Sí, ahí yo está. apuntaría a lo que son capitales semilla, fondos ángeles, incubadoras, porque ahí es donde Sí, está el financiamiento. y acá para ir cerrando, hay una pregunta un poco más de Leonardo que tiene más que ver por ahí de la reflexión y me gustó para dejarla hacia el final. Dice, ¿por qué crees vos, Miguel, que los empresarios y emprendedores prefieren trabajar en la informalidad en nuestro país? ¿Y cómo cree que esto podría mejorarse? ¿Puede tener algo que ver con que exista demasiada presión por parte del Estado? Entiendo que por ahí es la presión fiscal. Sin lugar a dudas es una de las grandes banderas de CAME el hecho de trabajar en bajar la gran presión fiscal que tienen las pymes cuando tienen que trabajar, por supuesto, en la formalidad con sus empleados, las cargas sociales y demás que todos conocemos. En Sí, este país tiene la verdad un peso enorme. sí, Personalmente, antes de pasarle la palabra a Miguel para que haga la reflexión final, creo que tiene muchísimo que ver con esto y con la gran burocratización. Tal vez hay que seguir trabajando en la simplificación de todo lo que es las gestiones con el Estado, porque hacen que esa gran bola combinada a una gran presión y un costo fiscal altísimo haga que sea difícil, ¿no? Te lo sí. dejo a Miguel, porque es una pregunta ya de reflexión personal que hacemos. Sí, mira, leía el lunes, fue el fin de semana, Kachanowski hizo un trabajo de investigación, o sea, números fríos, estadísticas, nada más. Está publicado en LinkedIn y después lo va a hacer público para que todo el mundo lo pueda tener. Es un trabajo estadístico de 300 páginas, una cosa así. Y una de las cosas que hay ahí es el hecho de que proporcionalmente la población argentina, por un lado, en los últimos años la expectativa de vida pasó de 40 años que teníamos a 80. Ya tenés un problema. La gente se jubila a los 60. O sea, tiene un promedio de expectativa de vida de vivir un 50% de lo ya vivido, un 50% más. Ya tenés un problema de que no cierra matemáticamente todo lo que vos aportaste durante tu vida legalmente por la cantidad de jubilados que hay, relacionado con la cantidad de trabajadores formales que hay. Ahora, ¿qué pasaría si todos los trabajadores estuvieran en la formalidad? Eh, ¿Mejoraría la situación de las jubilaciones y demás? No lo sabemos. Pero por el otro lado, el Estado como estructura física global, no solo el Estado nacional, sino todo lo que llamamos Estado, creció mucho más que proporcionalmente al crecimiento de la población. Con lo cual, si vos cada vez proporcionalmente tenés menos gente con relación a la gente que vive relacionada con el Estado, que son jubilados, empleados públicos, asignaciones y demás, que no discuto si corresponden o no corresponden, pero vamos a los números fríos, cada vez se te va haciendo más difícil el poder sostener toda esa infraestructura. Y la única fuente genuina que tiene el Estado para vivir está dado por los impuestos. Uno puede decir, bueno, trabaja como empresa pública, pero entonces ahí se te pone una dicotomía. Yo como empresa pública del Estado no puedo cobrar el precio que cobraría un privado. ¿Por qué? Porque soy Estado. Un hospital público no es lo mismo que ser socio de una medicina prepaga. Los dos tienen el mismo funcionamiento, pero llegás al hospital público por los impuestos. Entonces, mientras Argentina no reformule estructuralmente su país y tengamos todo proporcionado a la cantidad de gente, la pandemia nos ha mostrado que tenemos 9 millones de personas que necesitan recibir asignación. Esto es un número altísimo si pensamos que somos 45 millones de habitantes. Hay 9 que están viviendo puramente de un subsidio, que después cómo se va a sostener. Y cada vez la fuerza laboral es más chica legalmente, en blanco. Cada vez hay más informalidad.
¿Y por qué hay informalidad? Porque vos no ves en el Estado que el dinero que le aportás al Estado vuelva en obras. Había una publicidad que decía, los impuestos vuelven al pueblo en obras. No lo ves, porque todos los que estamos por ahí miramos alrededor y nos encontramos con calles asfaltadas 5 veces, pero son de barro, hospitales no terminados, aeropuertos no terminados, caminos rotos, no lo vemos en obras. Escuelas, estamos en el bicentenario de Belgrano. Belgrano donó no sé cuántos pesos oro para hacer 4 escuelas, de las cuales se hizo una. Yo creo que esa es la demostración más grande. El dinero no vuelve en las obras que debería volver. Entonces uno dice, ¿para qué te voy a pagar? Esto es como cuando vamos a comer, te pedí una milanesa, me trajiste un estofado. No, llévatelo y me voy. Pasa eso. ¿Cómo se soluciona? Yo tengo 60 años y lo he escuchado de mi viejo que tenía 30 años más que yo y no tiene una solución real porque es parte de lo que tiene que hacer la gente. ¿Va a haber mucha presión? Siempre. ¿Corresponde? No. 162 impuestos es muy difícil de legislar. Con 3 se puede legislar, controlar y trabajar. Hace falta tanta gente en los ministerios. Yo trabajé en el Estado y no es necesario. En una empresa pública, en una empresa privada, si el Estado fuera una empresa privada, se movería con la tercera parte de gente. El número es muy alto. Cuando te vas a fijar el número de personas que viven del Estado, como decías antes, es de más de 19 millones en nuestro país. Claro. Estamos hablando de casi la mitad de nuestro país vive Exacto. siendo empleados del Estado, recibiendo un subsidio, sanciones, pensiones. Ya la reforma que necesita, y no estamos hablando de cuestiones políticas acá, estamos hablando de cuestiones numéricas de la caja del Estado, Claro. o sea, cómo funciona la reforma estructural que se necesitaría y un poco para debatir esto de la informalidad, ¿no? Pero Que, no lo que conseguís. atraviesa las gestiones políticas, en realidad, es una cuestión estructural de nuestro país. Claro, vos esto lo conseguís. ¿Cómo evitás que una persona viva de un subsidio? Es porque le das un trabajo. ¿Cómo generás trabajo? No se genera espontáneamente, no es un simonqui que lo pones en agua y brota. Pero también tenés que hacer cosas pro esto, las SAS. ¿Es un mecanismo para generar empleo? Sí, hay 45.000 personas que viven de las SAS. Y puede ser más, y pueden ser más. Yo, parte, digamos, entre comillas, de mi ingreso proviene de una SAS. Promover esto, facilitar el acceso de los monotributistas o de los individuos a una actividad comercial formal. El generar mecanismos que te obliguen a estar en la formalidad. El mostrarte que es más conveniente ser formal que informal. Y eso requiere tiempo y vocación de servicio de parte del Estado en legislar a favor de que toda la gente pueda trabajar y vivir dignamente. Pero bueno. Eso te da para hablar, no podemos quedar horas charlando, la verdad, debatiendo sobre este tema. Así que, Miguel, creo te que va pido por eso. si les escribís en el chat el nombre del autor que mencionaste que va a hacer la publicación en LinkedIn. Lo pongo acá en el chat. Sí, ponelo en el chat para todos, así ya les queda. Así que bueno. Bueno, Miguel, la verdad que un placer, gracias. De verdad que nos quedamos todos reflexionando. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Voy a compartir un poquito pantalla para los avisos ya parroquiales. Que tienen que ver con otras videoconferencias que se hacen desde CAME, que las hace el área de CAME educativa, ¿sí? Tiene 85 cursos a distancia que son gratuitos, y ya acá dice 26, pero ya más de 30 y pico videoconferencias. Ahora están trabajando todo lo que es, bueno, teletrabajo, comercio electrónico y demás, así que en eso los invitamos a chequear la web de CAME Educativa, ¿sí? Para verlo. Y después comentarles que el próximo taller, como les dije, va a ser de técnicas de venta y gestión de quejas y reclamos de nuestros clientes, lo va a estar a cargo de Daniel Carballo, así que los esperamos, ahí está nuestro correo en pantalla, incubadora@came.org.ar. Y bueno, mil gracias, Miguel, de verdad, un placer, y gracias a todos los que participaron. Gracias, es un gusto. Hasta la próxima. Saludos, chau, Chau, chau. chau, que sigan bien y buena jornada.